Y para hablar justamente sobre uno de los temas del día, el nuevo impulso para el aborto legal en la Argentina, estamos con Vilma Ibarra, es secretaria legal y técnica de la Presidencia de la Nación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Por favor, un gusto. Bueno, a ver, algunas dudas se generan sobre todo porque hay un punto crítico, esto va al Congreso de la Nación y todas las miradas están puestas sobre lo que puede pasar con la votación en el Senado. ¿Cuánto acuerdo hay con respecto a este tema, sensible si los hay, hacia adentro de la coalición de gobierno, Ibarra? Bueno, en principio fue una promesa de campaña del presidente de la Nación, motivo por el cual el presidente fue elegido y asumió el 10 de diciembre ante un electorado que sabía que él iba a asumir como un tema de salud pública la existencia de abortos clandestinos en cifras muy preocupantes en la Argentina. El presidente lo ha dicho en reiteradas oportunidades, fue una posición de toda su vida, que la penalización del aborto en la Argentina no ha sido una política que ha permitido ni disuadir de hacer abortos y que lejos de ello lo que ha generado es la existencia de miles y miles, de cientos de miles de abortos clandestinos donde las mujeres dejan la vida o la salud y los abortos suceden en números muy preocupantes, motivo por el cual el presidente lo ha dicho, no podemos hacer de cuenta que esto no pasa. Desde 1921 el aborto está penalizado en la Argentina, salvo causales de legalidad, y los abortos suceden igual. Entonces, lo que hay que hacer es asumir que tenemos un problema de salud pública, donde las mujeres ponen, para las cuales no es una opción la maternidad forzada, se ponen sus cuerpos allí en situaciones muy terribles, clandestinas, de abortos inseguros, con pocas garantías de seguridad y de higiene. Muchas mueren, muchas queda afectada su vida y su salud. Le digo, tenemos egresos en términos de los 38.000 egresos hospitalarios por abortos. Así que es un tema de salud pública. El presidente lo ha dicho también ante la Asamblea Legislativa y en la coalición esto es una posición que se conoce, que se sabe y que era una promesa de campaña del presidente y el presidente honra su palabra, ¿no? Desde ya, pero está claro que algunos integrantes de la coalición de gobierno, y estoy hablando también de representantes en el Poder Legislativo de provincias donde casualmente esta realidad que describe usted es particularmente grave. Hay muchísimas mujeres forzadas a la maternidad en situaciones muy, muy vulnerables, pero se da la paradoja de que estos legisladores han votado en contra por convicción, por lo que fuera, de este proyecto o de algún proyecto similar en el pasado. ¿Qué debate están impulsando ustedes hacia adentro del Frente de Todos justamente para convencer a algunos legisladores cuyo voto va a ser clave, ¿no? Porque estamos sacando las cuentas, por supuesto, preliminares y realmente en el Senado está difícil. Sí, es difícil. Nosotros lo sabemos, pero sabemos también que es posible. Hay una realidad que es que este proyecto de ley, la interrupción voluntaria del embarazo, aquí en Argentina y en el mundo, genera debates muy importantes y no son los partidos políticos los que ordenan siempre estas posiciones. De hecho, gente de distintos partidos del mismo partido político opina distinto en este tema y de distintos partidos políticos se encuentra. Lo mismo pasa en los sectores de la oposición. Así que nosotros lo que siempre decimos es que queremos un debate muy respetuoso, somos muy respetuosos de las ideas ajenas, de las ideas distintas a las propias. Sabemos que hay diversidad de opiniones y la diversidad de opiniones es muy importante en la democracia y nos enriquece como sociedad. Vamos a debatir, vamos a persuadir, vamos a explicar que las cosas como están hoy están muy mal. Se penaliza el aborto y los abortos suceden. Para quien dice que está defendiendo una vida, 2 vidas, los abortos suceden de a cientos de miles. Las estimaciones son estimaciones, quiero aclararlo, no son cifras oficiales porque el aborto clandestino tiene cifras clandestinas, claro, precisamente. Pero
por métodos validados internacionalmente, que están en una página de la CEPAL, los números estimados hablan de 370.000 abortos por año mínimo que se producen en forma clandestina. Entonces, no podemos mirar para otro lado y decir que no tenemos un problema de salud pública. Allí las mujeres mueren, allí quedan afectadas su salud. Los abortos están pasando, no se disuade, porque para muchas mujeres la maternidad forzada no es una opción. Entonces decimos, como esto pasa, hoy lo dijo muy bien el presidente, la opción no es aborto sí o aborto no. No queremos que sucedan abortos, pero la discusión es aborto clandestino o aborto en una institución cuidada, segura, dando seguridad, dando higiene y dando además información y acceso a métodos anticonceptivos para que esa mujer que ha llegado allí vulnerada no tenga que volver a vivir otro aborto, porque a veces lo que sucede es que estas situaciones se repiten porque nunca llegan al sistema de salud. Entonces lo que queremos es que haya menos embarazos no intencionales y menos cantidad de abortos. Eso es un compromiso muy importante que tenemos, pero creemos que hay que asumir que este es un problema de salud pública. Ibarra, primero gracias por la nota. ¿Cuáles son los puntos, si hay nuevos puntos respecto al proyecto anterior que tal vez sirvan para persuadir, como usted dice, a quienes estuvieron en contra? ¿Y por qué se presenta el proyecto hoy? Porque ya hay obispos como Lozano de la Iglesia que dicen que es un momento inoportuno y que incluso el proyecto del aborto se contradice con el proyecto de los 1000 días. A ver, en primer lugar, yo diría que se presenta ahora porque estamos en un momento un poco más calmo en el marco de la pandemia. Esto no ha terminado, estamos cursando una pandemia muy seria, muy grave. Por suerte han disminuido un poco los números de casos. No parece por las imágenes de la calle, le digo, Vilma. ¿Cómo? No parece, digo, que la pandemia fuera tan grave viendo las imágenes de la calle de hoy. La pandemia es una situación de gravedad. Pero hoy movilizaron mucha gente a la calle. Por eso le digo, usted habla de pandemia muy grave, pero hoy la calle está repleta de gente sin distanciamiento, sin barbijo, sin cuidado, sin nada. Sí, es un problema cuando la gente no usa barbijo y no cuida, porque una de las cosas que tenemos que aprender es a cuidar y a cuidarnos. Cada vez que nos cuidamos, cuidamos a las otras personas. Así que con esto trabajamos muchísimo en el gobierno desde hace mucho tiempo. Ha habido muchas marchas en periodos de aislamiento, ahora estamos en un periodo de distanciamiento social y que estamos cursando una pandemia que por suerte ha cedido un poco en los números de casos. Tenemos que seguir cuidándonos mucho, pero sabemos que estamos en condiciones de poder tratar un tema que ha sido una promesa de campaña del presidente de la Nación. Y el presidente de la Nación, como él dijo, honra su palabra porque cree que hay que darle un valor muy importante a la palabra en la política. Le preguntaba por la diferencia entre los proyectos anteriores o el que se trató la última vez y sobre esto que planteaba la Iglesia, ¿no? A través de, por ejemplo, el obispo Lozano, que dice que se contradice el plan de los 1000 días para cuidar a las embarazadas y a sus chicos con el del aborto y que se miden al mismo tiempo. A ver, respecto de los proyectos, es un proyecto que está en línea con los consensos generales sobre el tema y sobre la media sanción que se obtuvo en el año 2018. Está en línea con ello, es un proyecto muy cuidado, muy trabajado desde la salud pública y se pone a debate del Congreso Nacional, por supuesto. Yo no voy a polemizar con la Iglesia de ninguna manera, soy muy respetuosa de las ideas de la Iglesia y la Iglesia tiene sus fieles y su doctrina. Nosotros estamos planteando una ley civil y estamos proponiéndola en el marco de un Estado que tiene libertad de expresión y libertad religiosa, motivo por el cual nos parece que cada religión, por supuesto, tiene su doctrina y los fieles la eligen, pero los estados nacionales como tales tienen que atender la salud pública de su población, de sus mujeres, de sus hombres, de sus niños y niñas, y en ese sentido entendemos que el problema de la clandestinidad del aborto es un problema insoslayable sobre el cual hay que hacerse cargo y es una demanda histórica que tenemos que asumir. Simplemente decir esto
no me van a encontrar a mí polemizando con la Iglesia. Yo entiendo que la Iglesia tiene una posición tomada y yo la respeto. Soy muy respetuoso de las ideas ajenas. Le cambio al emisor de la frase, pero el mismo concepto. José Mayans, que es el jefe del bloque del peronismo en el Senado, fue tal vez la primera voz parlamentaria que dijo lo mismo que está diciendo la Iglesia ahora, pero bueno, es un legislador del Frente de Todos, dijo: es un momento completamente inoportuno para enviar este proyecto al Congreso. Sobre eso yo diría dos cosas. Primero, creo también que José Mayans está siendo fiel a una opinión histórica de él, motivo por el cual yo también respeto muchísimo su opinión. Es una posición de él. Yo creo que tenemos desde el gobierno argumentos para persuadir, discutir y explicar por qué. Porque la verdad es que la situación en la que vivimos no está evitando los abortos. Los abortos están sucediendo igual de a miles. Y las mujeres mueren y afectan su salud. Este es el punto central en el cual vamos a insistir una y otra vez. Si nosotros viniéramos de una situación, no hay abortos, uno dice, discutimos otra cosa. Pero los abortos suceden días a día, los leemos en los diarios, los conocemos. Las situaciones trágicas, hay que escuchar a jovencitas, chiquitas, adolescentes en situaciones dramáticas, yendo a lugares horribles, con embarazos pasados, porque como dicen, no pueden ir a su casa a decir que están embarazadas y no pueden decir a su casa que van a abortar. Solas, angustiadas, en situaciones terribles donde se ponen en riesgo. Es una situación muy violenta y nosotros queremos dar cuenta de esta situación. Yo no voy a polemizar con quienes opinan distintos. Sí voy a dar los argumentos de por qué estamos explicando esto y por qué tenemos esta posición. Porque creemos de verdad, Ibarra, que hay un momento muy grave. El gobierno muy grave de la salud pública. Puede trabajar también el gobierno en todo lo que tiene que ver con la educación de las chicas, justamente. Digo, tuvimos justo un año donde no tuvimos clases, prácticamente presenciales no hubo, y justamente los sectores más vulnerables no tuvieron tampoco la posibilidad de hacerlo de forma digital. Y esa es una herramienta también fundamental. Entonces, está bien los dos proyectos, pero digo, en este caso, el gobierno no ha hecho mucho en el tema de lo educativo, por lo menos este año. Dos cosas. Primero, la educación es para niñas y niños y adolescentes. La responsabilidad tiene que ser de varones y mujeres. Absolutamente. Entonces, la educación sexual integral hay que dársela a varones y mujeres. Es muy importante ese dato. En segundo lugar, sí se hizo. Hubo un lanzamiento muy importante hace, yo diría, 3 semanas, 4, no más que eso, que lanzó el Ministerio de Educación respecto a un relanzamiento de la educación sexual integral. Pero un relanzamiento muy importante sobre cómo se va a hacer un abordaje muy intenso, muy integral de la educación sexual integral, que se hizo público hace... Pero no le llegó ni a los chicos ni a las chicas eso. ¿Cómo? Habrá hecho el gobierno un lanzamiento de algo, pero no le llegó a los... Bueno, a ver, primero, sí está llegando, no es verdad que no está llegando como se está llegando en el medio de la pandemia más terrible del último siglo, en la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿no fue un año igual a los demás años? No lo fue. Esto es cierto. ¿No llegamos de igual modo a llegar con los contenidos educativos? Es verdad. Tampoco llegamos de igual modo con la ESI. Esto es cierto. Pero sí se está llegando, sin ir más lejos, mi hijo va a un colegio público y tiene educación sexual integral. Y es algo que nosotros tenemos no solo muy previsto, muy trabajado, sino además tenemos un compromiso en redoblar los esfuerzos de la educación sexual integral y del acceso a los anticonceptivos, porque es la forma de lograr que no haya embarazos no intencionales y por lo tanto de disminuir el número de abortos, que es un objetivo central nuestro. No podemos abordar este tema si no es pensando en que tenemos que evitar todo lo que podamos los embarazos no intencionales. Ibarra, quería consultarle, hablábamos hace un ratito nada más, uno de los puntos de los que se habló mucho en 2018 tiene que ver con la objeción de conciencia. El proyecto habla específicamente de objeción de conciencia a nivel personal, pero dice que se tiene que garantizar la derivación y prevé pena para quien obstaculice el aborto. Pensaba, porque ha sido una situación, incluso antes de esta ley, con lo que ya existe, con la interrupción legal del embarazo, provincias en las que se hace muy complicado el acceso.
cómo, si está pensado, si va a estar previsto qué hacer en aquellas instituciones o en aquellas zonas en las que de pronto todos los médicos pretendan declararse objetores de conciencia. Bueno, eso es un tema que vamos a tener que trabajar muy arduamente con las provincias y yo creo que es un tema a trabajar. Al día de hoy hay muchos médicos y muchas médicas que han sido objetores de conciencia porque tenemos también muy judicializado el tema precisamente a raíz de que no tenemos una ley de interrupción legal, voluntaria del embarazo. Lo ha dicho en su último informe Human Rights Watch, precisamente sobre las dificultades del acceso al aborto, aún en condiciones de legalidad, por las causales legales previstas en el Código Penal. Lo hemos leído en los diarios, sin ir más lejos, en oportunidades como aquella chiquita de 11 años, que era inhumano a lo que se sometió a esa niña. Y muchas veces hay temor por parte de médicos y médicas precisamente por la judicialización, la persecución. En el caso de esta niña de 11 años, que les estoy comentando, aquella que había dicho, por favor, sáquenme lo que me puso el viejo adentro, había sido violada, obviamente como cualquier chica de 11 años, que está embarazada, fue violada, y demoraron en hacerle el tratamiento. Los médicos que finalmente le hicieron un proceso penal. Realmente son situaciones muy complejas. Entonces, nosotros lo que decimos es primero trabajar, explicar, persuadir y dictar una ley que pueda contener estas situaciones. Así como vamos a aceptar o a entender o proponemos que se acepte la objeción de conciencia individual para aquella persona que se vea violentada en sus principios morales más profundos, entendemos que existe un derecho sancionado por una ley, si es que se sanciona la ley, que hay que poder cuidar, atender y proteger. Porque tenemos que pensar que el derecho de objeción de conciencia es una cosa y el derecho de la persona que acude es otra. No se puede alegar, por ejemplo, objeción de conciencia si corre riesgo la vida o la salud de la persona, por cierto. Así que eso lo vamos a ir trabajando, vamos a tratar de ser cuidadosos, vamos a tratar de ser persuasivos, vamos a tratar de ser legales, y de tener que reglamentar correctamente las normas para poder ir llevando adelante una forma en que se puedan respetar derechos individuales, pero se puedan respetar también los derechos de quienes hoy están en situación muy vulnerada, como son las mujeres que acuden a los abortos clandestinos. Ibarra, buenas noches. Venimos de una experiencia fallida en el Congreso, se trabajó y mucho para que la ley saliera en 2018, no se consiguió, se trabó en el Senado. ¿Están dispuestos desde el oficialismo a hacer concesiones en el debate parlamentario a fin de que exista en la Argentina una ley de legalización o de aborto legal, aunque no sea la soñada, pero que exista algún marco legal para que las chicas no terminen en abortos clandestinos? Bueno, a ver, el Congreso Nacional es el lugar del diálogo y del debate por excelencia. Yo estuve 6 años en el Senado y 4 en la Cámara de Diputados, y es un lugar allí donde se buscan consensos, acuerdos y demás, en función también de los votos que se van consiguiendo. Esto va a ser tarea de legisladores y legisladoras, de los presidentes de las cámaras, presidente y presidenta de la Cámara. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar, a acompañar, pero siempre el debate parlamentario es un lugar de debate, de discusión y de diálogo. Creemos que hemos presentado un buen proyecto de ley. Pueden venir propuestas superadoras, probablemente sí. Está en línea, es un proyecto muy cuidadoso, está en línea con lo que fue sancionado en el 2018, recupera los consensos básicos en la materia, se ha apoyado mucho también en la legislación internacional. Tengamos presente que prácticamente toda Europa, España, Francia, Italia, Bélgica, Suecia, acá Estados Unidos, Canadá, Alemania, Uruguay, tienen interrupción voluntaria del embarazo legal. Entonces ya hay un camino recorrido en el mundo, ya hay organizaciones internacionales que han hablado mucho de esto.
A Argentina le falta todavía este paso, ha sido pionera en muchos temas, como en matrimonio igualitario, en ley de identidad de género, que hemos trabajado muchísimo en su momento, y estamos muy orgullosos de ese trabajo de ampliación de derechos y de ser respetuoso de las diferencias, de poder valorar lo que es la riqueza de sociedades diversas, ¿no? En este sentido vamos a ir a dar el debate. Ibarra, en alguna ocasión ha tenido la posibilidad de preguntarle a la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué, siendo un tema tan caro incluso para ustedes como coalición de gobierno, o al menos para el presidente de la Nación, por qué no se le dio impulso antes? Porque de hecho, la vez anterior, digamos, que llegó a debatirse y a votarse en el Congreso fue en la gestión de Mauricio Macri, que de hecho por convicción personal no estaba a favor. ¿Alguna vez se lo preguntó? No, yo no he hablado del tema con la expresidenta, actual vicepresidenta, pero yo sí impulsé proyectos de legalización del aborto siendo senadora y siendo diputada. Se hizo un trabajo muy importante con la campaña, que ha sido pionera en estas luchas y en estas búsquedas, pero también las personas a lo largo de la vida, todas y todos vamos aprendiendo. Yo siempre recuerdo que cuando empezamos con el tema de matrimonio igualitario, yo no arranqué con matrimonio igualitario, arranqué pensando en unión civil. Y escuché los argumentos y me explicaron todas las organizaciones y dije, tienen razón. Y uno va cambiando y modificando las posiciones y las generaciones nuevas también nos van enseñando a pensar las cosas de distintas formas. Así que yo creo que estamos en consonancia con los tiempos, estamos en consonancia con el mundo más moderno, con las legislaciones más modernas en el mundo respecto a la salud pública y a no violentar a las mujeres en abortos clandestinos. Ibarra, siguiendo un poco lo que le preguntaba Carolina, ¿cómo está la relación hoy entre el presidente y la vicepresidenta? Hay muchas especulaciones que incluso salen del propio oficialismo, la carta de Cristina Kirchner que generó alguna polémica, la segunda carta al FMI. ¿Cómo está esa relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? En primer lugar, me parece que habría que preguntárselo a ellos. Bueno, usted es tal vez la mujer más poderosa del gobierno. Son dos personas que saben que pertenecen a una coalición de gobierno, se conocen mucho, han trabajado mucho tiempo juntas, se respetan mucho y en algunas cosas tienen posturas muy similares y por eso han hecho una coalición de gobierno, y en algunas cosas pueden tener visiones disímiles. Yo creo también que esa es una de las riquezas de nuestra coalición de gobierno. Hay distintas posiciones y distintas formas. Yo creo que también hay distintos modos de ejercer el poder, de proponer debates, pero yo creo que en este punto estamos muy en consonancia. El presidente desde el día 1 dijo que él creía que había que legalizar el aborto porque era un problema de salud pública. Así que me parece que estamos muy bien en consonancia con este tema. ¿Quién manda, la última cortita, quién manda, él o ella? No, yo ya ni podría contestar la pregunta. Es obvio que es el presidente de la Nación el que tiene la lapicera, las decisiones y el que dirige la coalición de gobierno y la lidera. Aclaremos algo. Por suerte también, él mismo lo ha dicho, tiene una vicepresidenta que tiene una gran experiencia y a quien consulta mucho. Él lo ha dicho permanentemente y creo que no es un vicepresidente que está con poca actividad, es una vicepresidenta que da opinión y el presidente se la pide. Y es una forma importante porque es una coalición realmente importante, ¿no? Hay distintas miradas, distintas visiones, pero muchísimas visiones en común. Y eso es lo que nos une para el gobierno. Gracias por haber venido. Gracias, No, al Vilma revés, Ibarra. un gusto a ustedes. Muchísimas gracias por invitarme.